Muy buen día a todos y todas. Bienvenidos a nuestro podcast sobre los movimientos sociales en el mundo. Soy Jesús David Hurtado y en esta ocasión hablaremos de la concepción de algunos autores sobre los movimientos sociales. Seguidamente estudiaremos sus características y las causas que motivan la existencia y el desarrollo de un movimiento social. Finalmente se presentarán algunos ejemplos de movimientos sociales que cambiaron el rumbo de un país. Antes de empezar a hablar de los movimientos sociales que han cambiado el rumbo de algunos países, debemos recordar la definición técnica de lo que es un movimiento social. Por ejemplo, Alfredo Marín García, en su artículo publicado en la página oficial de Economopedia, indica que un movimiento social es un grupo relativamente organizado de individuos que a través de la protesta y otras herramientas busca el cambio en algún aspecto de la sociedad. Por otra parte, José Gregorio Contreras, en su artículo ¿Qué es un movimiento social y su importancia en el estudio de la ciencia política?, publicado en la revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, después de la integración crítica de un conjunto de lecturas especializadas en el tema, concluyó que los movimientos sociales, en una concepción moderna del término, surgen como una respuesta a los procesos de democratización y cambios que experimentan las sociedades contemporáneas, ya que ellos tienen la capacidad de mantener desafíos frente a oponentes poderosos. Otro autor es el profesor Luis Salamanca, que en su artículo Protestas contra la tiranía, el nacimiento del movimiento ciudadano entre 1935 y 1937, que fue publicado en la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, analiza el concepto y se aprecia que éste también lo entiende como un fenómeno políticamente condicionante, cuando señala que los movimientos sociales son siempre fenómenos organizados, pueden encontrarse bajo la forma de sentimientos de rechazo, de agitación colectiva, de aspiraciones al cambio de ciertas situaciones o instituciones que no consiguen el vehículo adecuado para expresarse y por tanto tienen en la protesta, en la rebelión y en otras formas de acción colectiva la vía para hacerlo. En definitiva, su conceptualización permite afirmar que estos fenómenos pueden ser entendidos como una nueva forma de participación política no institucionalizada para alcanzar cambios en una sociedad, ya que el profesor Salamanca expresa que son un tipo de acción permanente relativamente coordinada, con grado de concertación diversa, tanto espontánea como organizada, con cierto nivel de organización para provocar cambios sociales y o políticos en una sociedad o en sectores de ella que puedan hacer uso de la protesta o de otros medios para el logro de sus objetivos. Bueno, con estas tres apreciaciones del movimiento social, dejamos abierto su concepto para que nuestros oyentes armen su idea y lo puedan entender según el contexto en el que se encuentran. Continuando el análisis de los movimientos sociales en el mundo, es importante conocer sus características, pues de su definición y de otros elementos podemos extraer unas características generales aplicadas al concepto de movimiento social. Por ejemplo, la acción conjunta. Los movimientos sociales, para ser escuchados, necesitan el respaldo de una cantidad de personas muy grande. Cuanto mayor sea su tamaño, más lejos llegará su mensaje y más probabilidad hay de que las élites acepten sus demandas. Estos movimientos surgen del descontento social. Su motivación es el descontento y los problemas existentes en la sociedad. Surge de la necesidad de cambiar algo que se considera como injusto. Las herramientas del movimiento suele verse de prácticas como la protesta, la convocatoria de manifestaciones y la huelga. Son actos que provocan la incomodidad de los dirigentes, buscando así su intención. Para conseguir unas determinadas reivindicaciones, los movimientos sociales suelen seguir estrategias, como la actividad en redes sociales, establecer contacto con los medios de comunicación, reacción de las reivindicaciones o la localización de la manifestación. Suelen estar politizados. Debido a la gran cantidad de personas que protagonizan un movimiento, algunos partidos lo defienden o buscan integrarse a él. Con ello buscan un aumento de su popularidad, aunque puede obtener el resultado contrario. Una de las características más importantes de los movimientos sociales es la existencia de líderes.
Para obtener más fuerza, suelen delegar uno o varios líderes carismáticos, sirven de portavoces del movimiento y su carisma puede atraer a más personas. También el gobierno u otras instituciones pueden negociar con alguien concreto. En conclusión, las causas que motivan la existencia y el desarrollo de un movimiento social son muy diversas, aunque todas tienen unos elementos en común. Por ejemplo, la disconformidad con la situación actual, la necesidad de que cambie dicha situación, el reconocimiento o ampliación de nuevos derechos, el descontento y la rabia que sufre la masa por las injusticias y problemáticas sociales son el motor de todo movimiento social, ya que estos no surgen si no hay ningún aspecto social que deba ser cambiado. Aunque hay que destacar que la conformidad nunca es plena. Aunque se consigan numerosos avances, siempre surgen nuevas necesidades o ambición de que lo conquistado sea aún mayor. Por ello, parece que el conflicto entre la sociedad y la élite gobernante estará siempre, aunque con diferente grado de tensión. En ese contexto, decidimos compartirles algunos ejemplos históricos de movimientos sociales que se publicaron en la redacción Life and Style en febrero del 2017, los cuales lograron generar cambios internos en diversas naciones. Algunos de ellos tuvieron réplicas en todo el mundo. La marcha de la sal en la India. Mahatma Gandhi inició un recorrido a pie de 300 kilómetros. Era el 12 de marzo de 1930 y su andar era una protesta contra el Imperio Británico. Su destino final era la costa del Océano Índico, a la que llegó el 6 de abril del mismo año. Gandhi avanzó dentro del agua y recogió en sus manos un poco de sal, un gesto simbólico con el que invitaba a la gente de la India a ignorar el impuesto sobre la producción y la venta de sal en el país que había instaurado el Imperio Británico. Este ordenamiento prohibía recolectar la sal a los habitantes de la India, pero la acción de Gandhi, quien durante 23 días fue dando discurso ante las multitudes que lo seguían, se replicó a lo largo de todo el país. Los habitantes recogían la sal a plena luz del día, desafiando a los británicos, y estos llenaban sus cárceles con ladrones de sal. Este acto pacífico desencadenó el primer acto masivo de desobediencia civil, el inicio de 17 años de lucha por la independencia de India. Movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Yo tengo un sueño, sentenció Martin Luther King el 28 de agosto de 1963 frente a más de 200.000 personas que buscaban que los afroamericanos tuvieran los mismos derechos que la gente blanca. Esta marcha pacífica por todo Washington fue uno de los símbolos de la lucha por los derechos civiles en un contexto en el que el Ku Klux Klan quemaba casas y bombardeaba iglesias de gente afroamericana, en el que la segregación racial era la ley y aún había una gran cantidad de gente blanca que creía que los afroamericanos eran ciudadanos de segunda y por ende era posible atentar contra sus derechos humanos. Este movimiento de resistencia logró darles un piso equitativo a la población estadounidense sin importar el color de piel. La lucha y la rebeldía de los más afectados logró terminar con prácticas tan incoherentes como tener lugares exclusivos para gente que no era blanca. La primavera árabe. La llama se encendió el 17 de diciembre de 2010 en la ciudad de Túnez, cuando un vendedor se inmoló a modo de protesta por el despojo de sus mercancías y cuentas de ahorro por parte de la policía. Su agonía despertó la furia de miles de tunecinos que comenzaron a alzarse contra las malas condiciones del país, algo que se replicaría por el resto de las naciones árabes. Le siguieron Egipto, Siria, Yemen, Argelia, Jordania, Libia, con manifestaciones masivas que tenían como único fin dejar las dictaduras e instaurar la democracia como régimen. El alzamiento civil tomó protagonismo a nivel internacional y los conflictos fueron incrementándose. Túnez y Egipto tuvieron rápidos resultados y los gobiernos fueron derrocados. Pero en Siria, por ejemplo, el gobierno respondió con violencia y hasta el día de hoy se viven los estragos del conflicto que comenzó hace más de 10 años. Mujeres de Liberia por la paz. Una segunda guerra civil estalló en Liberia en el año 2000, una más que se caracterizaría por el uso de niños soldados, el desplazamiento masivo y violencia sexual contra mujeres.
El saldo fue de 200.000 personas muertas aproximadamente. Lehman Bowe, una trabajadora social, unió a las mujeres de su iglesia para manifestarse contra el conflicto, un movimiento que duraría 14 años y ayudaría a ponerle fin a la guerra de la región. Este movimiento coayudó para tener a la primera jefa de Estado de África, Ellen Johnson. Con los ejemplos anteriores, nos damos cuenta que los movimientos sociales están constituidos por un número relativamente grande de personas que organizadas buscan el cambio social. Estos movimientos pueden ser pacíficos o violentos. Algunas de sus herramientas son la protesta, la manifestación y la huelga. Se trata de un movimiento desde abajo, es decir, desde las clases populares que buscan incidir en las élites y en la legislación del país. Estos movimientos han conseguido numerosos éxitos, derechos y avances sociales, aunque en algunos casos han protagonizado episodios de los más violentos e indeseables. Para unos, el uso de la violencia está justificado si el fin lo reclama. Para otros, el único movimiento válido es el pacífico. Los movimientos sociales violentos desembocan en revoluciones, buscando cambios drásticos y radicales en la estructura del país. En cambio, los pacíficos suelen traducirse en reformas del sistema existente. Finalmente, los dejo con la música de una serie que para muchos puede ser el movimiento social o simplemente una serie más que la puedes ver en una plataforma digital. Recuerda, este trabajo se realizó en el marco del curso de Globalización y Educación de la Maestría en Educación de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, ciao ciao.